¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que mueve realmente a las personas que buscan cambiar el mundo? En Historias detrás de las causas presentamos a los verdaderos protagonistas de la filantropía. No solo hablamos de cifras o impacto, exploramos las experiencias de vida y las trayectorias profesionales de expertos que han decidido hacer del bienestar común su misión de vida. Bienvenidos a Historias detrás de las causas. Estamos en la Universidad Iberoamericana, como podrán ver aquí en una de las aulas. Y bueno, pues nos encontramos en el encuentro. En el encuentro de colaboración ciudadana. Así es. Que además este año es un año muy especial y nuestro invitado, que también es muy especial, nos va a decir por qué. Así que quédese para que escuche. Marco, bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Tenemos a Marco Sandoval. Él es, a partir de hoy, el responsable del programa En Causa. Y ya, Marco, pues muchas gracias por estar acá con nosotros. Hombre, con mucho gusto. Pero bueno, antes de que nos Sí, antes, ahorita nos vas a platicar del nombramiento de hoy, por qué, qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Y por qué es tan importante el día de, bueno, este encuentro en particular? También queremos saber. Ahorita nos vas a platicar eso, pero el podcast, Historias detrás de las causas. Hay que contar historias. Hay que contar historias verídicas de hombre del, como era mujer, casos de la vida real, ahora va a ser hombre, casos de la vida real. Y queremos conocer tu historia. Y vamos a viajar en el tiempo. Cuéntanos dónde naces, un poco de tu entorno familiar. Okay. Y de ahí nos vas a traer para acá, ¿no? Y platícanos en qué momento llega el día de hoy. Llévanos por tu trayectoria profesional. ¿Qué estudiaste? ¿Por qué te dedicas a esto y no a otras cosas? ¿Por qué En Causa sí, y no Desencausa? Ándale, entonces, vámonos a tu infancia. ¿De dónde naces? Ok, chilango por nacimiento, chilango por convicción, bueno, sedemexiquense dirían algunos, nacido en el extinto Distrito Federal, Ciudad de México, del sur de la ciudad, Coapensis, son de Guapa, es correcto. Hermanos. Tengo una hermana, Frida, nos llevamos 6 años, más chica, tío de Pedro, es un vínculo familiar ahí, nada, además tengo un vínculo muy cercano con Pedro porque yo celebro mi cumpleaños 1 de mayo y Pedro es del 3 de mayo, entonces siempre nos toca vincularnos y hacer pastelito juntos y todo eso, pues, se pone divertido. Mis papás, hijo de una educadora de jardín de niños. Mi papá es mecánico, toda la vida también siempre me ha gustado como ensuciarme en las manos y convivir con motores. Eso me ha llevado a transportarme desde hace mucho tiempo en motocicleta y me gusta eso, como las actividades manuales me gustan bastante. Todo el tiempo del sur de la ciudad, quizá donde empieza, bueno, es significativo eso de la parte del sur de la ciudad, porque ahí, pues bastante chico, a los 9, 10 años, una cosa así, me vinculé en un grupo que se llama Escuadrón, que es como Boy Scouts, nada más que andamos de mezclilla, pero sin nuestra pañoletita y nuestras playeras de colores, entonces es muy similar la dinámica, pero tiene un enfoque religioso. Entonces estuve ahí desde los 10 años hasta los 22, pues todos los sábados haciendo eso, yendo a campamentos, actividades de financiamiento para comprar nuestros equipos, irnos de campamento, todo eso. Entonces es una experiencia que, por supuesto, marca de manera significativa mi vida, pero además fue una etapa muy formativa, ¿no? Porque es un grupo que habla de la formación integral de líderes cristianos bajo el ejercicio y la acción de mando. Todavía me acuerdo de todo eso. Aprobado. Ahorita que lo hice fue como el credo, ¿no? De pronto conectas neuronas y sale completito el objetivo. Y entonces, bueno, justamente como que ese tema de liderazgo fue algo que desde muy chico estuve como conviviendo y haciendo actividades en torno a, y me ha gustado mucho también esa información. Entonces, bueno, creo que hoy lo que me toca hacer profesionalmente justamente interpela esas habilidades que he aprendido a lo largo de mi vida y eso. Ok, y más grande, digamos, ya cuando tienes que empezar a decidir ya tu
camino profesional, Ajá. digamos, ¿en qué momento empiezas ya a trabajar y en qué? Ok. Creo que ahí me regreso un poquito como a la formación universitaria, porque, pues por ejemplo, cuando estaba terminando la prepa y venían estas ferias de orientación educativa, jajaja, pues a mí me gustaba mucho siempre el tema de sociales y humanidades, o sea, sabía que tenía como ese perfil. Pero estaba yo entre que historia, que literatura, que ciencia política, que no sé qué. Y entonces en una de esas ferias de orientación educativa, alguien me dijo, ¿has escuchado hablar de estudios latinoamericanos? Y yo, claro que no. ¿De qué se trata? Por supuesto que no. Entonces, sí, yo estoy en Prepa 5. Y entonces ahí me dijeron, pues está bien padre la carrera, porque es una carrera interdisciplinaria, entonces vas a aprender de historia, de literatura y de filosofía sobre América Latina. Y dije, suena padrísimo. Terminé estudiando latinoamericano, pero sí, no fue tan interdisciplinaria como me la vendieron en algún momento. Yo terminé especializándome más en el enfoque histórico de estudios latinoamericanos. Y cuando termino estudios latinoamericanos, pues toca hacer el servicio social. Y para hacer el servicio social, ahí es donde me vinculo con organizaciones de la sociedad civil. Yo hice mi servicio social en alternativas y capacidades. Wow. Pero, ¿y por qué en el sector de organizaciones de sociedad civil? ¿Qué fue lo que te jaló para poder trabajar en una organización como Alternativas? ¿Qué fue? ¿Cómo llegué a Alternativas? Es una gran pregunta. No estoy seguro cómo llegué a Alternativas, ¿sí? O sea, viste servicio social y viste esa oportunidad y dijiste, ahí voy. Yo ahí hago mis obras. Sí, fue... No me acuerdo cómo fue. Fue algo de datos, porque, o sea, yo llegué y el servicio social lo hice en un proyecto que se llama, bueno, ya no existe, Fondos a la Vista. Sí, que era un directorio. Era un directorio, y ese directorio implicaba mucho análisis de datos, bueno, la limpieza de esas bases de datos. Entonces, llego al sector social y llego directo a trabajar con datos y llego directo a trabajar en una plataforma. ¿Y por qué datos? ¿Y por qué una plataforma? Porque ahora también... Eso fue fortuito. Más bien lo que quería decir es que hoy sigo más o menos en lo mismo. Sí, sigo trabajando con datos, sigo en la parte de tecnología, en una plataforma y en el sector social todavía. Pero a ver, entonces ahora que hacemos esta vinculación de esta experiencia inicial en el sector, ¿cómo es que empiezas con toda esta parte de datos? Porque en ese momento no era tan relevante como es ahora todo el tema de data en el sector. Sí, no lo era, o sea, fue como de los proyectos pioneros en análisis del sector, de la información que había, porque empezaron a hacer cruces de datos interesantes, ¿no? O sea, había que descargar la información que estaba en el SAT y cruzarla con la que venía de Indesol y a partir de eso hacer un directorio unificado. Entonces, pero tú, ¿por qué te involucras con eso? O sea, ¿qué tiene que ver eso con estudios latinoamericanos? O sea, ¿cómo llegamos a la data? Espérame, porque me faltó contarles que además de ser de estudios latinoamericanos, tengo una segunda carrera en sociología. Ya me acordé por qué llegué a Alternativas y Capacidades. Sí. Soy sociólogo de la UAM Xochimilco y más bien el segundo servicio social de sociología, ese fue el que hice en Alternativas, porque el primero lo hice en el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe, investigando sobre imágenes históricas y nada que ver necesariamente con el sector. Y cuando estoy haciendo el del servicio social de Alternativas, ese fue justamente ya más como la lógica de sociólogo, de trabajo estadístico, ya venía como un poquito más cercano a eso. Y cuando hago el servicio en Alternativas, me ponen este proyecto de Fondos a la Vista, y en realidad allí aprendí un montón de datos. O sea, yo no sabía... Ahí fue donde... Porque un poco lo que buscaban era alguien que estuviera trabajar en SPSS, un software que ya casi nadie utiliza de estadística. Y yo tuve un profesor que era muy fanático de esa herramienta, entonces no la sabía utilizar. O sea, yo esa clase la pasé de noche, pero me aprendí el nombre de la herramienta, entonces cuando eso lo puse en el CV y apliqué, bueno. Pues llegué. Y entonces ahí me tocó aprender muchísimo. Te cuento dos personas con las cuales trabajé desde ese entonces, que seguramente las ubicas, seguramente tú también. Dani Dorantes. Sí, claro. Y Gina Morales, de Manifiesta, y y Dani consultora ahora independiente. Por supuesto, sí, claro. Con las dos yo trabajé en Alternativas. Ellas eran mis jefas directas. ¿Qué tal?
Entonces, pues, también es una trayectoria aquí en el sector desde poco más de 12 años. No tenía idea de eso. Sí, Qué interesante saber. el tema del manejo de la data Sí. es muy complicado. Es muy complicado. Y muy relevante. Muy Cada relevante. vez más relevante. Claro, pero no es un tema fácil. O sea, tienes que tener una estructura mental muy bien. Hay que ser bastante analítico. Sí, claro, o sea, muy bien armada y muy sólida, porque, pues ahora sí que con la pena, pero no cualquiera puede hacerlo bien. Y O sea, necesitas hacerlo ser bien. muy estructurado. Sí, muy estructurado, claro. Entonces, y eso, llevarlo a un documento, digo, ahora ya la digitalización nos tiene en otro momento, que sí hay ciertas herramientas que nos facilitan, pero de todos modos, este tema de la mente humana es maravilloso, a veces me hace increíble para este tipo de cosas, sobre todo, por ejemplo, como la medicina, que son de mucha concentración, de mucha calma y todo. Y desde que tú trabajas en esto, ¿cuál ha sido el reto mayor que has tenido? Precisamente para poder mantener toda esta información, estructurarla bien, que sea fácil de acceder para quienes necesitamos en algún punto buscar alguna información y mantener actualizado todo esto, porque también es una de cambios, pero ¿cuál ha sido el reto más grande para ti en tu trabajo en estos años? Pues yo creo que a nivel datos, uno que me marcó también profundamente porque entendí el valor de los datos desde otro lugar. También tuve la oportunidad de colaborar en NUP, no sé si conocen esa organización, trabaja con pequeños productores del agro en México. Es una labor increíble. Me tocó ser como de los primeros colaboradores de la organización. Cuando yo trabajaba ahí éramos 5 personas, hoy son casi 70, o sea, es un mundo de personas trabajando en esa organización. ¿Y trabajaste en Wingu también? Trabajé en Wingu también, pero, o sea, yo llego a NUP por haber estado en Wingu como voluntario. Ahorita es otro de Wingu, pero para responder la pregunta de Ernesto, siento que ese reto fue significativo porque me tocó, era un proyecto donde lo que teníamos que hacer, yo concentraba la base de datos de 10 organizaciones, o sea, eran 10 bases de datos de organizaciones que estaban dando talleres a productores de campo, en el campo. Entonces se hacían con unas tablets, cargaban esa data, entonces después venía esa data, me la pasaban a mí, o sea, me la mandaban semanalmente, yo compilaba toda esa data, hacía cruces de datos y el gran problema era definir quién de esas personas que ya habían tomado esos talleres, o sea, cuál era el ciclo de avance de eso. Y esto te estoy hablando hace 10 años, ¿no? Una cosa por el estilo, donde pues, no teníamos inteligencia artificial, donde las herramientas eran mucho más rudimentarias que las que tenemos ahora, entonces era un gran reto la conectividad, ¿no? Entonces, yo me acuerdo muchísimo que me mandaron al poquito tiempo que estuve ahí a Veracruz a acompañar a una comunidad. Y cuando llegué a la comunidad estaban los talleristas haciendo todo este relevamiento de información y había varios errores que venían de la base de datos. O sea, es decir, que la lista actualizada de esa base venía desde ahí. Entonces yo cuando estaba trabajando esos datos, pues un poco no sabía el impacto que estaba teniendo esa información. Entonces, en algún punto, yo lo confieso, perdón, Manu, de haberlo hecho un tanto laxo en algunos procesos, que después se resolvió, pero ellos, o sea, cuando me mandaban esa información, yo la procesaba, limpiaba toda esa base, y después yo les regresaba las listas limpias. Si yo no les regresaba bien esas listas limpias, o no se las daba a tiempo, o sea, si yo las entregaba 1 hora después, ellos ya estaban en carretera, ya estaban haciendo cosas. Entonces, todo el trabajo que les significaba a ellos trasladarse 2-3 horas para llegar a la comunidad, estar con los productores, hacer la capacitación y que después no pudieran cargar la información porque no venía bien ese dato, ahí fue donde dije, no, este trabajo es súper relevante para este proyecto. Y ahí justo entendí el valor de los datos de otro lugar, o sea, porque a mí me gustan mucho los datos a nivel toma de decisión. O sea, eso también está bien padre. Pues, sí, pero tenemos tanto conceptos, hay que hacer esto, o hay que comprar aquello, o hay que ver el performance de tal cual persona, etc. ¿No? Pero cuando fue así como de un mal dato le arruina el día a una persona, o todo el trabajo de una persona. O la posibilidad, ¿no? Ahí fue donde dije, no, esto hay que hacerlo de otra manera. Y fue una gran experiencia. No sé si haya sido el mejor reto, pero es uno que fue como, aquí aprendí una gran lección, digamos, una gran lección para justo. lo que estás haciendo ahora.
Esas lecciones me gustan porque además son estos momentos en la vida en la que entiendes la relevancia de tu contribución. Sí, ¿no? justo. Si yo no hago esto bien, es que no soy yo. De mí depende Hay una esta cadena. otra persona, ¿no? Este efecto dominó. Sí, Y sí. qué interesante, pero además qué interesante que lo hayas podido ver. Sí, y eso le agradezco muchísimo al liderazgo ahí de Manu y de Vincent, porque ellos lo tenían muy claro. O sea, en el momento que me mandaron, fue con esa intención, ve cómo si no resolvemos esta partecita bien, le estamos dando la torre a un montón de gente, ¿no? Entonces, Es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad y valoro mucho ese aprendizaje de ese momento profesional. Yo no conocía esta parte de tu experiencia, Marco. Qué interesante saberlo. Y saber que de ahí saltas a Wing. O sea, bueno, que hay... ¿Sí? No. Acá, como, a ver, entonces, estabas en alternativas. Estaba en alternativas, termino el servicio social de alternativas, entonces ya tenía yo mi carrera de latinoamericanista, mi carrera de sociólogo. Y más experto en datos. Y más experto en datos, y estaba generando un perfil profesional, según yo, interesante. Y de pronto no conseguía trabajo, ¿no? Porque en este país la sobreespecialización, entonces me las estaba viendo negras. Entonces, bueno, pues siempre en este país una opción siempre es que la tía Conacit te patrocine, Sí, ¿no? claro. Cuando el posgrado se convierte en una forma de disimular tu desempleo, ¿no? Entonces, apliqué a la maestría, apliqué con un mismo proyecto a varios programas de posgrado, en historia, todos, y me quedé en todos. O sea, apliqué a la UNAM, al Instituto Mora, al CIDE y a la UAM Azcapotzalco, todos en el posgrado de historia. O sea, que era un buen proyecto. Era un muy buen proyecto, fue un muy buen proyecto. Terminé estudiando en el CIDE y pues cuando estaba estudiando en el CIDE, mi investigación, además, imagínate, terminé yo estudiando sobre la izquierda armada revolucionaria en América Latina. Esas eran mis investigaciones del posgrado. Sí. Esa es otra vertiente de mi carrera profesional. Muy bien. Y me voy a Argentina a hacer una estancia de investigación. Estuve allá unos meses y cuando venía de regreso a México me quedaban unos meses de beca, necesitaba terminar de redactar la tesis, etc. Pero también fue como, ya se me está acabando esto, entonces me urge ponerme las pilas. Y como sabía que no podía generar porque tenemos estas cartas de compromiso con ACID, entonces mi opción fue una actividad de voluntariado. Dije, pues me puede enganchar en el sector profesional y para que no sea tan difícil esa curva, porque también sabemos que acá mucho se mueve por relaciones, ¿no? Y networking, PR, etc. Vengo casi de regreso a México, me faltaba una semana y aplico en Haces Falta a una oportunidad de voluntariado de una cosa que se escribe bien rara. WINGU, WINGU. Bueno, pero además yo quisiera comentar, para quien no sabe y quien no conoce, Haces Falta, Ajá. es una plataforma de voluntariado y también de trabajo. Voluntariado, trabajo remunerado, y el voluntariado puede ser virtual o puede ser presencial. Correcto. Bueno, aplico esta vacante, era una vacante de voluntariado, y cuando aplico esta vacante, pues me contesta rápidamente Jimena, que fue la directora de WINGU México durante mucho tiempo, y me dice, está padrísimo tu perfil. La oportunidad se trataba de coordinar unos talleres. ¿Qué significa coordinar los talleres? Gestionar los espacios, conseguir a los speakers y ayudarles a definir la agenda de cada uno. Más o menos lo que tocó armar hoy en el encuentro. Eso también lo vengo haciendo hace un montón de tiempo. Entonces, aplico esta vacante, me contesta Jimena rapidísimo, está padrísimo. Dice, oye, te vamos a entrevistar, pero la entrevista va a ser por Skype. Uf, sí. Todos haciendo una cosa histórica. El foro de donantes usábamos Skype. Se va a hacer por Skype porque el equipo está en Argentina. Y yo estaba conectada a la computadora y me llegó el mail y digo, pues yo estoy aquí en Argentina. Me dice, no, quizás te confundiste, la oportunidad es en México. No, sí entendí eso. O sea, yo estoy en Argentina, estoy terminando mi estancia de investigación, pero viajo la próxima semana a México. ¿Por qué no vas a la oficina de Argentina y que te entreviste ahí al equipo? Entonces, pues nada, mi primera vinculación ahí como voluntario con WINGU, conocí a toda la oficina allá. Yo te iba a decir, pero además qué buen momento. Un timing. Un timing excelente. Porque pero en además, otros países. sí, claro, y que estuvieras ahí justo cuando iba a hacer la entrevista y qué buena oportunidad de dar la cara, ¿no? Claro, está padre la digitalización y todo, pero cuando es para un proyecto así que te entrevisten, pues tú también quieres conocer de qué se trata. ¿Con quién voy a conversar? Claro, y ver las oficinas, de qué va, que te conozcan. Cierta seriedad, sí, ¿no? claro, Sí, y además sí. te expresas de otra manera. Qué Totalmente. padre, muy bien. Sí, pues bueno, apliqué esa oportunidad, coordiné esos talleres, son unos talleres que le dimos a la JAP.
Wow, a la Junta de Defensa Privada de aquí, de la Ciudad de México. A la Ciudad de México, las oficinas que tenían en Polanco. Sí, yo fui varias veces. Sí, y después de eso se renovó el proyecto y después me tocó hacerlo en las de Coyoacán, en Secapis, ¿no? Wow. O sea, sí, estoy contando cosas que todos sabemos desde hace varios años. Entonces estuve ahí con Wingu, mi colaboración con ellos arrancó como voluntario y estuve colaborando con ellos poco más de 8 años, 9 en realidad. Desde voluntario, ayudándoles en distintos proyectos, después se maduró la relación y después mi cargo en Wingu era líder de proyectos especiales. Entonces, justo que cada alguien no sabía resolver algo o necesitaban más manos de especial, háblale Marco y seguramente va a saber cómo hacerlo. Y estuvo muy padre porque me generó un montón de otras habilidades de resolver un montón de cosas, porque era de eventos, de gestión de proyectos, de relacionamiento, entonces... Y relaciones con mucha gente. Terminaba siendo todo terreno, es correcto. Wow. Hice todo eso hasta que, bueno, yo también brinqué por varias otras organizaciones, seguí trabajando en el sector, toda mi experiencia profesional ha sido en el sector, hasta que vino la pandemia y la persona que estuvo en la dirección antes de mí, pues nada, justo en pandemia fue una situación bien complicada para él personalmente, entonces pues, decidieron separarlo del cargo, fue un acuerdo mutuo y en eso me escribió Caro, la directora ejecutiva de Wingu, me dijo, Marco, se nos está yendo, necesitamos a alguien que nos represente en México. Sería una dirección interina, un par de meses en lo que abrimos la vacante y nos ayudas así. Le dije, bueno, y justo se había cerrado yo un proyecto un par de semanas antes. Entonces estaba medio libre y escribiendo la tesis del doctorado. Entonces, ya me ofreció eso y lo tomé y como la semana que empezamos a hacer, le dije, oye, ¿y cuándo van a abrir la vacante? Y empezamos a conversar como de, porque creo que me interesa aplicar ese puesto. Claro. Bueno, la vacante por cosas que ya saben cómo le pasa al sector, como que fue lento el proceso, después de casi 6 meses, o sea, de ese interinato que era mes y medio, se extendió a 3 meses, se extendió a 4, se extendió a 6, y después, bueno, ya fui parte de ese proceso y ya me dijeron, ¿qué crees? Vamos a darnos la oportunidad después de tantos años, y me quedé al frente de la organización poco más de 2 años y medio, casi 3, hasta que este proyecto que hoy me toca coordinar desde CEMEFI, que es un proyecto que tiene que ver con la plataforma Haces Falta y con experiencias de voluntariado y que mi trayectoria del sector un poco arranca desde ese lugar, pues fue como otra vez tecnología, datos, gestión de proyectos, voluntariado, lo que vengo haciendo hace un montón de tiempo y además estuvo padre porque esa vacante me la pasaron así como petit comité por WhatsApp y me robaron ¿cómo se llama? En LinkedIn y me dijeron así, las palabras eran como que esto suena a ti y ergo aquí andamos colaborando en Qué interesante, sí. Qué interesante. Bueno, y cuéntanos cómo es que surge, porque bueno, además tiene un nombre muy particular, sí. Causa. Y bueno, pues yo creo que desde hace muchas personas estaban interesadas en tener una herramienta que justo conectara de una forma mucho más bondadosa esta inquietud de en dónde quiero y puedo colaborar y qué hay disponible, ¿no? ¿Cuál es la oferta? Y siempre, pues en una ciudad como México en particular, hablando de aquí, ¿verdad? De este lugar, está muy lejos, no puedo desplazarme hasta allá, no es lo que yo quiero. Cuéntanos un poco de eso, o sea, ¿cómo es que surge esta plataforma que es muy accesible y que conecta todas estas inquietudes desde muchos lugares? Sí, justo cuando estaba yo como director de desarrollo institucional en Wingu, me buscó CEMEFI y me pidieron una propuesta para desarrollar una plataforma. Entonces, nosotros desde Wingu, una de las metodologías que teníamos era siempre, antes de desarrollar cualquier línea de código, hagamos un ejercicio que se llama Product Discovery, que es una serie de talleres de co-creación para definir el alcance de la herramienta, o sea, qué es lo que queremos, cómo lo vamos a hacer, cómo se tiene que ver, qué funcionalidades va a tener, ¿no? O sea, como poder articular eso. Entonces yo lo que le sugerí a CEMEFI en aquel momento fue hagan un Product Discovery sobre lo que quieren, ¿no? O sea, eso fue como mi recomendación como aliado en ese momento. Cerrando un poco la conversación, yo les dije, no importa cómo vaya a pasar ese proceso, pero déjenme involucrarme de alguna manera.
O sea, es un tema que me interpela, que me gusta, entonces mi recomendación ahorita es más bien como consultor y como aliado, de hagan este ejercicio, pero cuenten conmigo a título personal para hacer esto. Y dije, y otra cosa que creo que sí tienen que invertir, necesitan invertir en un liderazgo que ayude a desarrollar esa plataforma. O sea, necesitan un agente interno que entienda de tecnología y que les permita recopilar un montón de información para llegar a eso. Meses después fue esta vacante que les estaba contando, entonces como que armé mi perfil, ahora sí lo reflexiono, no creo que haya sido necesariamente así. Entonces, esta herramienta, pues, cuando me hicieron esa primera consulta, pues le dije, oigan, ¿y para qué quieren esta herramienta? Y sí, una de las primeras conversaciones fue, es que queremos hacer algo distinto a Haces Falta, ¿no? Haces Falta, sabemos que queremos hacerle algo distinto y no sabemos cómo, y se nos ocurre que haciendo una nueva plataforma puede ser. Y ahí mi recomendación fue como, no necesariamente tiene que ser un nuevo desarrollo, también piensen quién puede negociar con su actual proveedor para hacer todas esas mejoras. O sea, no necesitan arrancar desde cero, o sea, tienen toda una trayectoria con esta herramienta. Y ya una vez platicando y desde que entré y me hice cargo del proyecto, pues, había muchos retos al respecto, sobre todo en la relación, que nunca fue mala, siempre fue una relación muy cordial, pero sí una relación muy distante, ¿no? Porque, por ejemplo, los proveedores son del otro lado del Atlántico, exacto. Y entonces, pues, si había una cosa que mejorar, imagínate, yo les escribí un correo ahorita a las 6 de la tarde, pues ellos ya no lo revisaban para nada, al día siguiente lo retomaban ellos en su mañana, me lo escribían, y yo, pues, por mi agenda, por las cosas que hacía al día siguiente, pues yo lo revisaba otra vez hasta la tarde, siempre teníamos como 2 o 3 días de delay, claro, de cosas que eran súper simples, como de este botón cómo era, o le puedes cambiar este color, o sea, entonces era eso, no era una relación, solo era muy distante y bastante atropellada en ese sentido. Y entonces ahí fue como, bueno, ok, vamos a decidir hacer una nueva plataforma, perfecto, pero antes de hacer la nueva plataforma necesitamos tomar muchas decisiones. ¿Qué decisiones necesitábamos? ¿Qué queremos de esa plataforma? ¿No? Entonces fue pensar en cuál era el objetivo de este proyecto, bueno, que ahora es programa, qué es lo que necesitamos, cuáles son los componentes que necesita operativamente, quién puede ser nuestra, eso también fue muy importante, cuando tomamos la decisión de sí desarrollar la plataforma, yo lo que decía, nosotros lo que necesitamos es un aliado tecnológico, nosotros no podemos tener otra vez una relación con un proveedor, o sea, necesitamos involucrarla a quien nos vaya a desarrollar la plataforma de manera activa en el proyecto, que ellos también se sientan dueños de la herramienta para que esto funcione de otro lugar, porque si nada más es esta relación unilateral donde yo pido cosas y los otros me las hacen cuando tienen ganas o cuando el tiempo les permite, digo, aquí necesitamos que ellos se apropien de eso para que eso llegue a otro lugar, y creo que así es uno de los más grandes aciertos de este proyecto para la plataforma que recién hoy ¿Y quién es ese aliado? Hoy es Birk Latam, tiene un montón de años trabajando también para las organizaciones civiles, algunas herramientas que puedo mencionar de ellos, Rutas para Fortalecer, es de ellos son el código detrás de esa herramienta, unas con la CNDH, han estado mucho más en la agenda de derechos humanos, han estado muy involucrados en ese tipo de agenda. Y curiosamente, ellos siempre fueron mi competencia desde Win, ¿no? O sea, era mi competencia comercial, entonces también fue bien padre porque los conocía perfecto, digamos, de lo que ofrecían, y creo que también ha sido muy grato poder colaborar con ellos ahora desde este otro lugar, ¿no? Ya como aliados, y perdón, me brinco un poquito en el tiempo, pero también trabajar con ellos mucho tiene que ver con el liderazgo de Jorge Aguilar. O sea, Jorge me dijo, Marco, yo confío en que tú nos vas a seguir con quién. ¿Quién es tu gallo? Y yo le dije, son estos. Digo, porque estos van a proponer así, y hola Iván, se les cuento también. Le dije, y Birk nos va a hacer todo lo que nosotros les pidamos, pero creo que no van a ser tan propositivos. Entonces, digo, yo todo lo que aprendí de tecnología, se los aprendí a estos otros. Entonces, mi voto de confianza era por ellos. Y me acuerdo que Jorge me dijo, ¿no te parecería como más interesante en este momento profesional como ir con nosotros para aprender nuevas formas de hacer nuestro video? Fue de, acabas de interpelar a mi ego de que aprenda cosas, vámonos con nosotros. No fue tan así la decisión, pero mi cambio de voto fue a razón de esa reflexión de Jorge. Entonces, a Jorge yo le valoro muchísimo su liderazgo y en definitiva puedo considerarlo como un gran mentor para mí en estos últimos años profesionales.
Pues hoy es una fecha muy especial. Sí, sí. Hoy es una fecha muy especial porque, digamos, fue el lanzamiento. El lanzamiento de Causa en un evento muy divertido, muy bonito que tuvimos esta mañana aquí en la Universidad Iberoamericana, pero además en lo personal también. Sí, estás en otro momento de tu vida, en otra edad, con muchos conocimientos, con muchos contactos. Yo veo que así que como en las bodas, vas caminando por los pasillos porque te viste y ya todo el mundo conoces y con todo el mundo tienes que ver Hoy fueron unos 15 años, yo era la quinceañera. Claro, es que es tu fiesta. Es la presentación formal, ¿no? Sí, claro. Y quiero preguntarte, porque nos has hablado mucho de tecnología y de la data y de gente que has conocido y de tu trabajo. En lo personal, ¿cómo te sientes hoy? Viendo y pensando en que este podcast, como te decíamos, es historias detrás de las causas. Sí. ¿Cómo te ves a ti en este momento de tu vida viendo este recorrido que nos acabas de compartir? ¿Cómo te sientes? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? ¿Con algunos temores de lo que viene? ¿Sin temores? ¿Qué hay en tu corazón en este momento? Porque hoy es un día donde has estado celebrando cosas que has venido trabajando desde muy joven. Sí. Y me imagino cuando estabas ahí arriba, la emoción que te debió de haber dado decir, wow, mi niño lo estoy presentando aquí, que éramos muchísimas personas, claro, los nervios, pero bailaste y hiciste ahí cosas, pero en lo emocional, digamos, en lo íntimo, ¿cómo te sientes ahorita? Ha sido un día de muchas emociones, en definitiva. Minutos antes de subirnos al escenario, mientras estaba la inauguración, por supuesto fue como de tragar saliva, pestañear varias veces y vamos a ver cómo viene el asunto. Pero era un nervio más bien de subir al escenario, porque sabíamos que lo que íbamos a contar y el resultado que tenemos y lo que estábamos presentando está buenísimo. O sea, estoy muy orgulloso del proyecto que estamos teniendo, del desarrollo tecnológico que estamos lanzando y de las posibilidades que va a tener ese proyecto de cómo ayudar a la ciudadanía mexicana a vincularse y proponer una nueva ciudadanía. Ese es como nuestro objetivo desde el proyecto. Entonces, desde ese lugar estoy muy contento, estoy muy feliz. Quizá Marilu lo sabe, donde me siento en la oficina, tengo un par de letreritos como inspiradores. Uno dice, la energía en la habitación es más importante que cualquier cosa que se diga ahí, y lo creo firmemente. Y el otro dice, sigamos haciendo cosas de las cuales nos sintamos orgullosos de poner nuestro nombre ahí. Y eso son como los dos mantras de vida que adapté desde que me incorporé a CEMEFI, que tengo la fortuna realmente de coordinar y de liderar este proyecto, ahora programa. Entonces, en ese sentido, estoy muy orgulloso de que mi nombre quede asociado a un desarrollo como el de Causa, a lo que hoy representa, o sea, porque también es eso, ¿no? Es la evolución de, muchas veces lo platicamos centralmente, decimos, es que es el Haces Falta 2.0. Sí, pero es mucho más que eso. O sea, lo otro nada más era cambiarle el nombre y un rebranding y hasta ahí, y eso pudo haber sido bastante sencillo, pero le cambiamos el nombre al proyecto, le generamos toda una nueva narrativa, desarrollamos una nueva tecnología, y una nueva tecnología que está basada en otro concepto que no es necesariamente filosófico, pero digamos, desde dónde parten las reflexiones del proyecto en causa tiene que ver con las 5 T's filantrópicas. Y eso sí se muestra en la plataforma. O sea, ustedes cuando se registran en la plataforma y hacen su perfil, lo primero que les pedimos es que nos digan desde qué T filantrópica pueden colaborar. Si quieren donar su tiempo, si quieren donar su talento, si quieren donar su tesoro, sus recursos económicos en especie, si quieren dar su testimonio para que más gente sepa, digo, es como la labor que ustedes hacen desde el podcast, y por supuesto los tags. No está tapada la traducción porque en realidad sería tags, pero son las conexiones o las relaciones que podemos ofrecerle a las iniciativas. Sí, que son súper importantes las relaciones. Totalmente. Súper importantes. Sí, a veces es el mayor tesoro. Yo creo que sí. Justo, pásale a alguien el contacto de un donante que sabes que anda buscando algo así, haces un match perfecto ahí y con un contacto. O sea, es padrísimo. A mí eso es lo que me gusta de este sector, que el tema de la envidia, de recomendarte a alguien,
Yo lo veo, bueno, creo que nunca me ha tocado así alguien que me diga, no te puedo pasar ese dato, una cosa así. Al contrario, siempre te dicen, yo conozco, yo sé quién te puede echar la mano. Siempre pasa eso. Bueno, las por lo menos, vinculaciones, ¿no? las vinculaciones o las alianzas. De repente estás platicando con alguien, ay, fíjate que estamos en este proyecto. ¿Conoces a fulanito? Ellos te van a echar la mano. Ellos lo están haciendo y te van a echar la mano. Sí. No. Pero eso es algo que se tiene que dar ese valor, Claro. porque no necesariamente, o sea, lo hacemos muy naturalmente nosotros porque estamos en este árbol, pero enseñarle a la ciudadanía que eso es súper valioso para poder acompañar una causa, es un montón. A ver, Marco, yo te quiero pedir que para quienes nos están escuchando y viendo en las plataformas donde se difunde este podcast, nos cuentes un poco cuáles son las bondades de Encausa y qué es lo que hace que esta plataforma sea distinta de otras plataformas. En primer lugar, esto que les contaba de las 5 T's filantrópicas es una forma distinta de hacer match. Número 2, la plataforma está pensada desde 12 macrocausas sociales, que esas en realidad tienen que ver con cómo CEMEFI históricamente ha organizado el directorio de instituciones filantrópicas. Entonces podemos encontrar causas medioambientales y de protección animal, pues cuando ahí entra una gama enorme de cosas, pero también tenemos de desarrollo social, que también es enorme, tenemos de educación, tenemos de investigación, tenemos de salud, tenemos de asistenciales, filantrópicas. ¿No? O sea que para todos hay. Hay para todos. O sea, si yo quiero entrar a alguna causa, seguro ahí le encuentro. Exacto. Y además de eso, o sea, digamos que una vez que generas tu perfil y cargas las causas que te interesan y estas formas de colaborar, así es como estamos haciendo el match. O sea, es un match de datos, ¿no? Tú dices, a mí me interesa donar mi tiempo y la iniciativa de Marilu lo que está buscando es tiempo, entonces es una primera cosa que te vamos a sugerir. Y la segunda es, lo mío es sobre protección al medio ambiente, y tú lo que estás buscando es protección al medio ambiente, entonces se hace doble ese match. Entonces nuestras sugerencias dentro del perfil atienden a esos dos matches. Y después, justamente, el quitar pretextos. O sea, ya tienes una vinculación que te va a interesar y además vamos a tener una recomendación de lo que te va a interesar. Y después te pongo un filtro de ubicación o de geolocalización. Entonces es como, no es que me queda lejísimo, no te preocupes, hay una iniciativa que se parece a lo que tú andas buscando muy cerquita de tu casa, o muy cerquita de donde trabajas, o muy cerquita de donde te gusta pasar y esparcir tu tiempo libre, o incluso hasta temas como de turismo de impacto. Me voy a ir de vacaciones a Oaxaca y quiero que un día de mis vacaciones quiero hacerlo de voluntariado. Entonces, ya planeo respecto a esa iniciativa. O sea, por eso sí es bien distinta la herramienta. Claro. Oye, dime, es que ahora sí que nos lleven a eso de hacer match está muy de moda. Está muy de moda en otro tipo de aplicaciones. Es correcto. Entonces, ¿le quieres decir el Tinder social? Sí. Pues es lo que tenemos que decir. Estamos hablando de un Tinder, de una cosa de estas para hacerlo, pero con causas, con un propósito social. Entonces, pues hago match. Sí. ¿No? Vamos a entrar. Entonces, claro, danos por favor las redes, la página, todo. Ok. Les voy a dar la página porque ahorita les interesa mucho más que lleguen a la plataforma porque estamos en una etapa de adquisición de nuevos usuarios. Por favor. Que les cuento que lo que viene más adelante, y hago ese paréntesis, a partir de el segundo semestre de este año, vamos a empezar con la estrategia de migración de usuarios de Haces Falta a Encausa. Entonces, quienes ya tienen perfil en Haces Falta, eventualmente se van a ver reflejados en Encausa, pero con calmita, porque estamos viendo cómo hacemos esas conexiones o cómo vamos a descargar esa data y cargarla del otro lado y hacer que se refleje y que ya no tengan que volver a ser usuarios y contraseñas. Estamos viendo cómo lo resolvemos. Muy bien. Pero, ¿En dónde? ¿En dónde? www.encausa con S. Sabemos que es un error ortográfico porque encauzar el verbo es con Z, pero lo que estamos haciendo nosotros es un juego de palabras, es estar en la causa. En causa. Es con s.org.mx. Esa es nuestro sitio oficial, nuestra plataforma. No tenemos aplicación, pero porque tenemos una muy buena plataforma responsive, es decir, ustedes la pueden navegar en el celular y parece como si fuera una aplicación, entonces eso también nos ha resuelto. Así que es amigable. Es amigable y también porque también nos pasa que ¿cuál es el valor agregado que le damos a un montón de usuarios para que descarguen una nueva aplicación? Y que después cuando se queden sin almacenamiento por X o por Y digan, pues esta no la utilizo y sea la primera que quiten. Entonces, para ahorrarnos eso, pues sí estamos tomando muchas decisiones estratégicas de conocer a nuestras audiencias. Claro. ¿No? Entonces, otra vez, www.encausa.org.mx. En el footer, en
parte más abajo de la plataforma, ahí están todas nuestras redes sociales. Si alguien es seguidor de Haces Falta o estaba ahí, ya es Facebook, ahora ya está en causa. Entonces, de un día para otro, todo cambió. Exactamente. Ahora sí, en causa. Ahora sí que todo en causa. Y este podcast, Marisol, lo vamos a terminar de una manera distinta, porque como hicieron su fiesta de lanzamiento y pues, el nombramiento y todo. Expectativa eso, Bueno, es que vamos a terminar el podcast de manera diferente. Te estaba yo diciendo, espérate, porque quiere preguntar algo, pero ahorita te dejo que preguntes. Marco nos va a llevar a conocer algo que montaron aquí en River, muy padre. Entonces, antes de irnos, por favor, haga usted la pregunta, porque de aquí no se vaya, todavía no hemos terminado. Quien nos esté escuchando nada más, pásese a YouTube o al Spotify donde están los videos, porque nos van a llevar a una actividad muy padre que hicieron para este lanzamiento. Así es. Venga, la pregunta y nos antes vamos. de irnos, yo le quiero preguntar a Marco, a mí me hace mucho sentido todo eso que nos has estado platicando, y de que es una plataforma además de voluntariado, con haber hecho el encuentro de colaboración ciudadana con IAVE. Pero me gustaría que tú nos lo expliques, sobre todo para que quien no conoce qué es IAVE, y que es una institución, una organización internacional muy reconocida. ¿Por qué se te ocurrió o por qué dijiste, este es el momento para poder hacer este evento en el encuentro de colaboración ciudadana IAVE y lanzamos en causa, y cómo surge esta creación? Dos precisiones con esta pregunta. Por favor. Lo primero, en causa no es una plataforma de voluntariado, eso lo quiero dejar muy claro para ustedes, es una plataforma de participación ciudadana. Ser voluntario es apenas una de las formas que hay, pero imagínate con esto que decía Pili en la mañana, con este concepto japonés del Ikigai, que es encontrar tu propósito. O sea, imagínate que tu trabajo tenga que ver con tu propósito. Y regresando a la pregunta que hace rato de ¿cuál es tu emoción de hoy? Hoy siento que estoy en mi propósito, hoy siento que estoy resolviendo y haciendo las cosas desde lo que sé hacer, desde lo que me emociona y cómo eso está generando un valor social. Wow, es increíble. Entonces, eso es lo que lo hace diferente de las demás. Totalmente. Lo que estamos buscando es ayudar a las personas a que encuentren ese propósito, que se vinculen con la causa que mejor quieren. Y como me contaba muchas veces Jorge en distintas reuniones que teníamos, el objetivo es que cada persona adopte una causa, esa cosa que sea lo más afín a esa persona, y desde ahí vamos a encontrar muchísimas formas de cómo transformar nuestras relaciones como sociedad, ¿no? Entonces, esa es nuestra apuesta institucional. Y rápido con lo de Llave. Llave es una empresa mexicana que se dedica a las carreteras. No, esa es otra llave. Esa es otra llave. Pero son las mismas siglas. Es la International Association for Volunteer Effort, sus siglas en inglés, llave.org. Es una iniciativa global en la cual participan precisamente organizaciones de todo el mundo en temas de voluntariado. CEMEFI es el representante, uno de los representantes de Llave, de México en Llave. De México en Llave, pero de los liderazgos de las organizaciones dentro de Llave. O sea, somos... O sea, hay varias organizaciones en México que pertenecen a Llave, y CEMEFI es la organización líder de, pues digamos, quien articula eso. Entonces, ya este año, a final de año, en noviembre, es la Conferencia Mundial de Voluntariado. Que estamos ahí viendo, idealmente Arabia Saudita, pero está complicado. Están viendo ahí los altos mandos si se va a proceder o no. Pero justamente lo que nosotros hicimos, no sabíamos si iba a haber una guerra, pero fue lanzar una convocatoria para el resto de las organizaciones líderes de toda América Latina para llegar con un bloque unificado a esa conferencia global. Poderles contar al resto de las iniciativas, o el resto del mundo, cuáles son los retos de voluntariado en América Latina, cómo lo estamos resolviendo, qué iniciativas tenemos, qué estamos haciendo, y justamente poderlo presentar de manera colectiva ahí. Entonces, justamente eso fue lo que vivimos aquí en este encuentro de colaboración. Fue un side event, un evento lateral dentro de este aniversario. De este aniversario en el marco del encuentro, y que además todo coincide con el Año Internacional de Voluntariado. Entonces, desde que íbamos desarrollando la plataforma, y que eso también estuvo muy padre, fue nuestro reto es tener la herramienta sí o sí para el próximo año. Porque tenía que coincidir con el Año Internacional de Voluntariado. Entonces, justo ha habido varios timings así, porque tú tienes unos timings... Está bueno, ¿no?
muy... Sí, no muy soy claro, yo. sí, muy claro. Ahí sí no soy yo. Yo creo que alguna deidad, Coincidencia ahí se marca. el análisis del Padrísimo. cosmos, qué sé yo. El pero- análisis de la data. Dicen, a ver, Marco, el cruce, tal. Sí, estarían muy enojados mis amigos dateros de que yo admitiera así mi horóscopo y ese tipo de cosas. Pero yo creo que también en una de esas. Yo no estoy hablando de los. ¿no? Yo estoy hablando de hechos. No, yo no estaba diciendo porque hay un montón de Entonces, cruces de información para también ahora los que hacen estas trámites de astrología. En la carta astral. Sí. Vamos a hablar de la carta astral. Vamos a buscar en dónde Me está encantaría tener información al respecto. pero- la causa de causa en la carta astral. Pues ya que el Tinder no nos ha funcionado, Marito. Por lo menos desde la social. Ahora sí, ya encontramos, Ay, no, ya no, encontramos la plataforma donde sí vamos a hacer match. Así es. Correcto. No olviden registrarse en Encausa. Ya sabemos que ahí vamos a encontrar una causa más y un propósito de vida, un propósito a cuál apostarle. Así es que, Marco, no sabes cómo te agradecemos. No, Pero vámonos para allá. porque Pero, estamos sí, por en- supuesto. Bueno, pero agradecerte este momento, este No, por espacio, favor. esta charla tan rica y permitirnos conocer un poco más quién eres. No, hombre, muchísimas gracias. Muchas por la gracias. invitación. Acompáñenos a este Vámonos para recorrido allá. tan interesante. Vámonos. Vámonos. Bueno, lo primero que vamos a hacer de este lado, vamos a pasar esta mampara para que se tomen la foto con el encausado, que es el logo de la plataforma. Después vamos a pasar a aquella otra mampara, donde la gente nos está dejando comentarios sobre etcétera, filantrópicas. Vamos a pasar el stand para que tengan su fotito, lo pongan su pin, y vamos a terminar de aquel lado en esa otra mampara. Entonces, exactamente. Ofelia, ¿nos ayudas tomando la fotito? Claro que sí. Mira, que se meta Marilu, nosotros nos quedamos allá afuera acompañándola. Muchas gracias. Ahora, de este lado, con lo que sale la cámara. Por favor. Bien, aquí tenemos las tres la filantropía. Pueden dibujar esto, pueden dejar un mensajito para la comunidad. O sea, el asunto es que todos los monitos pudieran exactamente. ¿Quién es el arquitecto? Sí, es correcto. Estaría malísimo saberlo, pero no lo sí. Sí, pues le puso talento, puedes decorar o poner alguna de las tres filantrópicas, como quieras. Súper. Ahora. Ya te ganó. No, termina. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a pasar al stand, de este lado. Tenemos varios para ustedes, tenemos sus stickers de encontrar la causa. Gracias. Les regalo un pin a cada uno. Muchas gracias. Y Wow, la qué fotito bonito. que recién acabamos de tomar, vamos a pasar, esa no es, pero No somos vamos para nosotros, allá. pero la ponemos. Vamos al muro de los usadores. Por favor. Fíjense de abajo. Y bueno, acá toda la gente que se ha tomado fotos y que ha estado acompañándonos, pues está dejando su eso. Y ahorita que termina el evento, se pueden llevar su fotito como recuerdo. Muchísimas gracias. Pues aquí tenemos el muro de los encausadores. Un poquito más fuerte porque si no. Aquí estamos en el muro de los encausadores y ya vamos a ser parte también, Ernesto y yo, de este muro y los invitamos a que se registren en Encausa para que ustedes también formen parte de este muro de los encausadores y participen en la causa que sea su propósito. Ok. Marco, muchísimas Muchas gracias. gracias, Muchísimas Marco. gracias. Por favor. Muchas felicidades por el nombramiento, por el proyecto. Gracias. Muchas Todo el gracias éxito. por este nuevo proyecto. Muchas gracias. Sí sale, sí sale. Pues Ay, ay, esta ay. es su fotito por si alguien se la quiere quedar. ¡Ah, se resolvió! ¡Wow! Pues una para cada uno. Sí se resolvió. Ya nos estábamos padrísimo. espantando. A ver, la otra cómo va. La otra iba. ¿Qué había sido?
Pues nada más no salía, entonces le tuve que picar varias veces y ya salió. Ahora sí, después de 500 intentos, vamos a colocar nuestras Nuestras fotos. Nos fotos. tomaron varias y no salía. Entonces, a ver, coloquemos. Tú no, pues yo no puedo. Miren. Aquí estamos y vamos a poner ahora la otra foto. Y aquí ya Y ahora sí ya parte. formamos parte del mural, que no quería la cosa, pero ya. Sonido. Ay. Esto fue Historias detrás de las causas, charlas con expertos en filantropía sobre las vivencias que marcaron su camino y su visión profesional para ayudar a otros. Historias que inspiran.